Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y con la mejor energía, porque hoy tenemos un vídeo que, va a dar mucho de qué hablar. De verdad prepárense porque lo que les traigo hoy es algo que nos ha dejado a todos con la boca abierta y un nudo en el estómago. Si son como yo que disfrutan de las noticias del espectáculo, pero también les interesa el lado humano de las cosas, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de una noticia que de verdad nos ha impactado a muchos, y que tiene que ver con una de las actrices turcas más queridas y admiradas del momento, Demet Özdemir. Sí, señoras y señores, la misma Demet que nos ha robado el corazón en tantas telenovelas. La noticia que ha salido a la luz es cuanto menos preocupante, y ya está corriendo como pólvora por las redes sociales. Su médico ha revelado algo que nadie se esperaba, algo que ha dejado a sus fans y a todos nosotros con el corazón en un puño. Y es que al parecer Demet podría tener dificultades para caminar. ¿Se imaginan? Pero no se preocupen, que no nos vamos a quedar con el simple titular. Vamos a desglosar esta noticia, vamos a intentar entender qué ha pasado, cuáles son las causas, qué dice exactamente su médico, qué tratamientos existen, y por supuesto cómo está llevando Demet esta difícil situación. Y además vamos a reflexionar un poco sobre la fragilidad de la vida y cómo las noticias como estas nos invitan a valorar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Así que pónganse cómodos, prepárense su bebida favorita, que vamos a sumergirnos en este tema que sin duda nos va a dar mucho que pensar. Ah, y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas al canal, que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque aquí hablamos de todo lo que nos interesa y nos hace pensar. Ya sabes, dale al botón rojo, no te arrepentirás. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos al lío. El nombre de Demet Özdemir resuena fuerte en el mundo del espectáculo turco e internacional. Con su talento innato, su carisma arrollador y esa belleza que deslumbra, ha conquistado el corazón de millones de personas. La hemos visto brillar en telenovelas como Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, que la catapultó a la fama internacional, convirtiéndola en un referente para muchas jóvenes que sueñan con el mundo de la actuación. Demet es sin duda un ejemplo de dedicación, esfuerzo y talento. Su trayectoria es inspiradora, y su conexión con el público es innegable. Por eso, cuando esta noticia sobre su estado de salud comenzó a circular, el impacto fue inmediato. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? Vamos a intentar ir un poco más allá del simple titular. Resulta que en una reciente consulta con su médico, se ha revelado que Demet podría estar enfrentando serios problemas para caminar. Según algunas fuentes, el médico ha expresado su preocupación por ciertos síntomas que ha presentado la actriz, síntomas que al parecer estarían relacionados con su sistema motor. Se habla de posibles debilidades musculares, dificultades para mantener el equilibrio, e incluso dolores intensos que estarían afectando su capacidad para desplazarse con normalidad. Imaginen por un momento lo que eso significa. Una persona que siempre la hemos visto moverse con gracia y energía, de repente, enfrentando esta dificultad. Es sin duda una noticia que golpea fuerte. Ahora bien, quiero dejar algo claro, en este momento, no hay una confirmación oficial por parte de Demet ni de su equipo de representación. Lo que estamos manejando son declaraciones de su médico y rumores que han circulado por las redes sociales. Sin embargo, la fuerza con la que esta noticia se ha difundido y el nivel de preocupación que ha generado nos obligan a tomarla en serio. Aún así, es fundamental mantener la prudencia y esperar a que sea la propia Demet quien nos aclare la situación. Por supuesto, todos esperamos que no sea nada grave, y que Demet pueda recuperarse pronto y volver a brillar como siempre. Pero mientras tanto, es importante informarnos y analizar las posibles causas y consecuencias de esta situación. Una de las preguntas que nos hacemos todos es, ¿cuál podría ser el origen de estos problemas? La verdad es que las causas pueden ser muy variadas. Podría tratarse de un problema neurológico, que afecte al sistema nervioso y por ende a la capacidad de controlar los movimientos. Podría también ser una afección muscular, que debilite los músculos de las piernas y dificulte la caminata. Otra posibilidad son problemas en las articulaciones, como la rodilla o la cadera, que también podrían generar dolor y limitar la movilidad. También se habla de posibles lesiones, quizás causadas por el ritmo agitado de trabajo de Demet, o incluso estrés acumulado que se manifiesta físicamente. O también, en algunas ocasiones,
y aunque esperamos que no sea el caso, enfermedades de carácter autoinmune que podrían afectar la capacidad de moverse con normalidad. La verdad es que sin un diagnóstico preciso, solo podemos especular. Pero lo que sí es cierto es que, sea cual sea la causa, es fundamental que Demet reciba el tratamiento adecuado para recuperarse lo antes posible. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que podría implicar este problema para la vida de Demet. Imaginen por un momento cómo sería su día a día si tuviera dificultades para caminar. Por supuesto, su rutina de trabajo se vería alterada. La filmación de telenovelas, las sesiones fotográficas, los eventos, todo esto requeriría una adaptación y un esfuerzo mayor. Pero más allá de lo profesional, pensemos en su vida personal. Cosas tan cotidianas como salir a caminar, ir de compras, visitar a amigos o incluso practicar sus hobbies se convertirían en un reto. La autonomía y la independencia, que son tan importantes para todos, se verían comprometidas. Además, es importante tener en cuenta el impacto emocional que este tipo de situaciones pueden generar. La frustración, la ansiedad, la tristeza son emociones totalmente válidas y comprensibles en estas circunstancias. Y por supuesto, el apoyo de su familia, amigos y fans es fundamental para que Demet pueda afrontar esta situación con fortaleza y optimismo. En este punto es inevitable pensar en la fragilidad de la vida. En cómo de repente una persona joven, talentosa y llena de vida puede enfrentarse a una dificultad de esta magnitud. Nos recuerda que la salud es el bien más preciado, y que a veces la damos por sentado. La noticia de Demet nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidarnos, tanto física como mentalmente. Nos recuerda que debemos escuchar a nuestro cuerpo, atender a los síntomas que nos envía y buscar ayuda profesional cuando lo necesitamos. Y también nos invita a ser más empáticos con las personas que están pasando por momentos difíciles, a ofrecerles nuestro apoyo y nuestra comprensión. A veces, un simple gesto de cariño o unas palabras de aliento pueden marcar una gran diferencia. Y hablando de apoyo, el cariño que Demet recibe por parte de sus fans es inmenso. A través de las redes sociales, miles de personas le han expresado su apoyo, su solidaridad y sus mejores deseos. Mensajes de ánimo, palabras de aliento, oraciones, todo cuenta para que Demet se sienta arropada y querida en este momento tan delicado. Los fans de Demet han demostrado una vez más su admiración y lealtad, y estoy seguro de que este amor incondicional será un bálsamo para su alma. Y es que cuando se trata de superar obstáculos, el apoyo de nuestros seres queridos es fundamental. Y la comunidad de fans de Demet es una gran familia que siempre está presente. Por supuesto, es importante que se investigue a fondo la situación de Demet y que se le proporcione el tratamiento adecuado. Dependiendo del origen del problema, las opciones pueden variar. Podría ser necesario realizar pruebas diagnósticas más precisas, como resonancias magnéticas o electromiografías, para determinar la causa exacta de las dificultades para caminar. En algunos casos, la fisioterapia puede ser de gran ayuda para fortalecer los músculos, mejorar la movilidad y reducir el dolor. También podría ser necesario el uso de medicación para controlar el dolor o tratar la causa subyacente del problema. En otros casos, podría incluso ser necesaria una intervención quirúrgica. Lo importante es que Demet reciba atención médica de calidad y que tenga acceso a todos los recursos necesarios para su recuperación. Y aquí surge otra pregunta importante: ¿cómo está llevando Demet esta situación? Aunque no tenemos información oficial al respecto, imagino que no debe ser fácil para ella. Es una persona joven, activa y llena de energía, y enfrentarse a esta dificultad debe ser un desafío enorme. Pero también es una persona fuerte, luchadora y resiliente, y estoy seguro de que va a afrontar este obstáculo con valentía y determinación. En este momento es fundamental que Demet se rodee de personas que la quieran y la apoyen, que le transmitan ánimo y positividad, y que la acompañen en este proceso. Estoy seguro de que con el apoyo adecuado, Demet saldrá adelante y volverá a brillar como siempre. Además, es importante recalcar que esta situación nos demuestra que la vida puede cambiar en un instante. Por eso es importante que disfrutemos cada día, que valoremos lo que tenemos, y que no nos demos por vencidos ante las dificultades. La historia de Demet nos sirve de inspiración para afrontar nuestros propios problemas con valentía y optimismo. Y también nos recuerda que no estamos solos, que siempre hay alguien dispuesto a tendernos una mano y a ofrecernos su apoyo incondicional. En este sentido, las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de esta noticia y en la expresión de apoyo a Demet.
Sin embargo, también es importante recordar que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. A veces se difunden informaciones falsas o exageradas, y se crean rumores que pueden generar más confusión y ansiedad. Por eso es importante ser prudentes y verificar la información antes de compartirla. También es importante ser respetuosos con la privacidad de Demet y de su familia, y evitar comentarios que puedan resultar ofensivos o inapropiados. El apoyo debe ser sincero y respetuoso, y siempre con el objetivo de transmitir ánimo y positividad. Y es que en momentos como estos, la empatía es fundamental. Ponerse en el lugar del otro, entender su sufrimiento y ofrecerle nuestro apoyo es un acto de humanidad que nos hace mejores personas. La noticia de Demet nos invita a ser más compasivos, más solidarios y más conscientes de las dificultades que pueden enfrentar las personas que nos rodean. Y también nos recuerda que todos somos vulnerables y que en algún momento de nuestras vidas podemos necesitar el apoyo de los demás. Ahora, vamos a dejar un poco de lado la noticia específica y a reflexionar sobre la importancia de la salud en general. La salud es un tesoro que a veces no valoramos lo suficiente. Solo cuando nos enfrentamos a una enfermedad o a una dificultad física nos damos cuenta de lo importante que es estar sano. Por eso es fundamental que adoptemos hábitos de vida saludables, que nos alimentemos de forma equilibrada, que hagamos ejercicio de forma regular y que cuidemos nuestra salud mental. También es importante que realicemos chequeos médicos periódicos para detectar cualquier problema a tiempo y evitar complicaciones. La prevención es la mejor medicina, y una inversión en nuestra salud es una inversión en nuestra calidad de vida. Y por supuesto, no debemos olvidar la importancia de cuidar nuestra salud mental. El estrés, la ansiedad y la depresión son problemas cada vez más comunes en la sociedad actual, y es fundamental que busquemos ayuda profesional si nos sentimos sobrepasados. Cuidar nuestra salud mental es tan importante como cuidar nuestra salud física, y ambos aspectos están interconectados. Una mente sana nos ayuda a afrontar los problemas con mayor optimismo y a disfrutar de la vida con plenitud. Volviendo al tema de Demet, quiero reiterar que todos esperamos que esta situación se resuelva de la mejor manera posible y que Demet pueda recuperar su salud pronto. Sus fans la extrañan, sus compañeros de trabajo la esperan, y todos queremos verla brillar de nuevo en la pantalla. Estoy seguro de que con su fuerza interior, con el apoyo de sus seres queridos y con el tratamiento adecuado, Demet superará este obstáculo y volverá a regalarnos su talento y su sonrisa. Y mientras tanto nosotros como espectadores, podemos aportar nuestro granito de arena ofreciéndole nuestro apoyo incondicional y transmitiéndole mensajes de ánimo y positividad. Las redes sociales son una herramienta poderosa para expresar nuestro cariño y nuestra admiración, y estoy seguro de que cada mensaje cuenta para que Demet se sienta arropada y querida en este momento tan delicado. En resumen, la noticia de que Demet Özdemir podría tener dificultades para caminar nos ha dejado a todos impactados y preocupados. Aunque no hay confirmación oficial por parte de la actriz, la información que ha circulado por las redes sociales es lo suficientemente alarmante como para que tomemos conciencia de la gravedad de la situación. Hemos analizado las posibles causas de este problema, las implicaciones que tendría en la vida de Demet, la importancia de la salud en general y el apoyo que la actriz está recibiendo por parte de sus fans. Hemos reflexionado sobre la fragilidad de la vida y sobre la necesidad de ser más empáticos con las personas que están pasando por momentos difíciles. Y llegamos al final de este vídeo, mi gente hermosa. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar. Recuerden que la salud es lo más importante, que debemos cuidarnos tanto física como mentalmente, y que debemos apoyar a quienes están pasando por momentos difíciles. Demet es una persona muy querida, y todos esperamos que se recupere pronto y que vuelva a brillar como siempre. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo, por su tiempo, por su apoyo, y por ser parte de esta comunidad tan linda. De verdad, me encanta interactuar con ustedes, leer sus comentarios y saber sus opiniones. Así que no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué piensan sobre este tema, qué les pareció el vídeo, y si quieren compartir alguna experiencia personal relacionada con este tema. Y si les gustó este vídeo, por favor, regálenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante e informativo. Y ya saben, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, con esto me despido por hoy. Les mando un abrazo gigante, Muk.
Ísima buena vibra y les deseo lo mejor. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.